Buenos días, en esta oportunidad vamos a hablarles sobre el certificado sucesorio europeo y veremos cómo se regula esta figura en el derecho europeo. Entramos a ver el tema de la autoridad competente. En este sentido, es muy importante señalar que la autoridad competente y la aplicación de la ley aplicable, valga la redundancia, van de la mano, ya que en este sentido el reglamento número 650 de 2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio del 2012 relativa a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y la creación de un certificado sucesorio europeo, ha establecido algunos parámetros para determinar la ley aplicable en el proceso sucesorio. Entre los dos principales puntos de conexión en esta materia rigen los diferentes ordenamientos jurídicos europeos, la ley personal y la ley territorial. El reglamento se inclina como regla general por esta última, es decir, la ley territorial, determinando que la ley sucesoria del europeo fallecido será la de su residencia habitual en el momento de su fallecimiento. Debemos determinar que la residencia habitual es aquella donde el fallecido ha vivido, ha ejercido comercio, ha desarrollado convivencia con vecinos, etc. En este sentido, el artículo 4 del reglamento dice que los tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual el momento del fallecimiento tendrán competencia para resolver sobre la totalidad de la sucesión. Es decir, que la ley que rige en su residencia habitual será la que va a regular durante todo el proceso sucesorio. La ley aplicable, sea la determinada legalmente o la elegida de forma voluntaria, regirá la totalidad de la sucesión, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes y en el país donde se encuentren. Va de la mano también el tema del forum necessitatis. Está previsto para casos excepcionales de un Estado miembro poder conocer de un litigio que guarda un estrecho vínculo con un Estado tercero. Esto es así, por ejemplo, si un ciudadano no europeo que vive en el territorio que forma parte de la Unión Europea y que esté suscrito al reglamento 650 de 2012, por ejemplo, Francia, y tiene la mayoría de sus bienes en Madrid, España, solicita que la ley aplicable sea la de su país de origen. En este sentido, el reglamento se ocupa también de la problemática que puede surgir en su aplicación en aquellos estados que cuentan con diferentes ordenamientos jurídicos en materia sucesoria, como es el caso de España, donde existen los derechos llamados orales o el derecho común. Por lo que si la persona que fallece no escogió una ley aplicable antes de que falleciera, entonces dependerá del lugar donde mantenía su residencia habitual para poder determinar la ley aplicable que va a regular todo el proceso sucesorio. Otro tema que regula el reglamento 650 de 2012 es el pacto sucesorio. ¿Qué entendemos por esta figura? Es un vínculo ideal para organizar la transmisión del patrimonio familiar, pues nos permite ordenar la herencia futura mediante un contrato en el cual las partes puedan nombrar un heredero y también realizar atribuciones particulares de la herencia. Cabe señalar que el mismo debe formalizarse necesariamente en escritura pública. ¿Cuáles son los sujetos firmantes del pacto sucesorio? Está el causante, quien es el que en uso de su voluntad propone el pacto y es quien otorga las funciones a sus legitimarios. El legitimario es aquel, en los países que se regula esta figura, se contempla que pueden ser legitimarios los familiares en el siguiente orden, haciendo la salvedad de que en la legislación española se distinguen como otorgantes y sujetos no otorgantes, siendo estos los favorecidos. En el orden ascendente, descendente, los cónyuges, las parejas de hecho, los parientes en línea colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad. Además, incluyen los parientes de las parejas en líneas directas, es decir, los suegros, y los colaterales hasta el segundo grado, es decir, los cuñados.
Sin embargo, cabe señalar que el favorecido por el pacto puede ser cualquiera, ya sean los mismos otorgantes o terceras personas, sean o no familiares. El carácter contractual del pacto sucesorio se le otorga la autonomía y la voluntad del causante, quien en vida decide repartir sus bienes y delegar funciones, las cuales deben cumplirse por parte de los beneficiarios, quienes al firmar el pacto quedan inmediatamente obligados. Es por ello que en las naciones que se implementa lo ven de manera positiva, ya que permite, por ejemplo, a empresarios dejar en orden el rumbo de sus empresas posterior a su muerte. Debido a la aplicación del principio de libre circulación de los trabajadores de los Estados miembros de la Unión Europea, tal como es establecido en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el continente europeo es objeto de una gran movilidad de personas. Es por ello que esta situación arrastra consigo afectaciones tanto en el ámbito personal como el patrimonial de aquellos individuos que por motivo de desplazamiento poseen todo tipo de bienes en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. En el año 2004, el Consejo Europeo, reunido en Bruselas, adoptó un nuevo programa denominado el Programa de la Haya, Consolidación de la Libertad, la Seguridad y Justicia en la Unión Europea, en el cual se resaltaba la relevancia de adoptar un instrumento en materia de sucesiones que aborde en particular las cuestiones de los conflictos de leyes, la competencia, el reconocimiento mutuo de la ejecución de las resoluciones en materia de sucesiones y el certificado sucesorio europeo. La Unión Europea propone el 14 de octubre del 2009 simplificar la tramitación de sucesiones, estableciendo que aquellas debieran basarse en un único criterio para determinar las autoridades competentes y la ley aplicable a la sucesión transfronteriza. Esto es el lugar de residencia habitual del fallecido, con la salvedad que las personas que vivan en el extranjero podrán decidir que se aplique la ley del país de su nacionalidad a la totalidad de la sucesión. También la propuesta tenía en su contenido la creación de un certificado sucesorio europeo, cuya función sería la de permitir a cualquier heredero o administrador de la herencia demostrar fácilmente el estatuto en toda la Unión Europea. Para marzo de 2012, el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y el Pleno del Parlamento Europeo adoptaron un informe sobre la propuesta legislativa en marzo del 2012 y los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, representados en el Consejo de la Unión Europea, aprobaron finalmente la nueva normativa el 7 de junio del 2012. Las sucesiones transfronterizas hasta ese entonces habían generado grandes problemas jurídicos, ya que se da la concurrencia de varios estados aplicando su legislación, creando así un proceso dilatado. Por otro lado, se presentan problemas subjetivos, en lo que concierne al cómo probar los elementos esenciales de una sucesión. Es quién es heredero o quién es legatario, y cuál es su cuota hereditaria, a quién se le ha dejado qué bien, qué forma parte de la masa de la herencia y cuál es el alcance en cuanto a las facultades de los albaceas o administradores de la herencia que aparecen mencionados en el certificado de la sucesión hereditaria en un estado diferente de aquel estado cuyas autoridades sean competentes para conocer la sucesión mortis causa. El certificado sucesorio europeo es un documento oficial que acredita la calidad de heredero, legatario, ejecutor testamentario o administrador de la herencia y que puede ser utilizado por dichos sujetos para invocar en otro Estado miembro su calidad de tales o para ejercer su derecho como tal. ¿Cuáles son las características del certificado sucesorio europeo? Pues primero que es voluntario, esto es en cuanto a la expedición y utilización del certificado, ya que no es obligatorio y solo se expide a instancia de uno de los herederos, de los legatarios que tengan derechos directos de la herencia, de los ejecutores testamentarios o de los administradores de la herencia que lo requieran invocar para probar su condición. Su carácter voluntario radica en que las personas interesadas y con derecho a solicitar un certificado sucesorio pueden, si lo prefieren, instar la expedición de una resolución judicial, de un documento público o de una transacción judicial. En cambio, ninguna autoridad o persona a la que se le presente un certificado sucesorio europeo puede exigir, en lugar de este se le presente una resolución judicial
documento público o una transacción judicial expedida o formalizada en otro Estado miembro. Es inminentemente europeo, debido a que es producto de una reglamentación emitida por la Unión Europea, por el cual se dio el nacimiento de un documento sucesorio válido en Europa, cuyo nivel de control jurídico del contenido del mismo son iguales en todos los Estados miembros, al uniformarse el documento sucesorio principal en los Estados miembros participantes en el reglamento. Él es exclusivo, debido a que es objeto de las sucesiones internacionales, es decir, que su expedición se limita a casos con repercusiones internacionales de sucesión mortis causa, por lo que no puede emitirse invocando una sucesión nacional o interna. Goza de presunción legal de veracidad, por lo que tiene un carácter probatorio y presumirá que el certificado prueba los extremos que han sido acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. Las personas que figuren en el certificado como herederos, de los legatarios que tengan derechos directos en la herencia, de los ejecutores testamentarios o de los administradores de la herencia, gozan de aquella condición y o son titulares de los derechos o facultades que les son embestidas en él mismo. La actividad notarial. El primer tema es expedición por notario de certificado de la Sucesión Europea. En su artículo 1 nos explica sobre previa solicitud compete al notario que declare la sucesión o alguno de sus elementos o a quien legalmente le sustituya o suceda en su protocolo. La expedición de certificado está previsto en el artículo 62 del reglamento de la Unión Europea número 650 del año 2012. Allí nos refiere en el artículo 67 del mismo reglamento: la solicitud de la expedición de un certificado sucesorio podrá presentarse mediante el formulario previsto en el artículo 65, párrafo 2 del mismo reglamento. Entonces nos refiere en su artículo 2 que dicha expedición de certificado de la Sucesión Europea tendrá un carácter de un documento público conforme al artículo 17 de la Ley del Notariado, en donde se dejará constancia mediante nota en la matriz de la escritura que sustancie el acto o que negocie, a la que se incorporará el original del certificado, entregándole a las partes copia autenticada al solicitante. Si no fuera posible la incorporación a la matriz, se relacionará mediante nota el acta posterior a lo que deberá ser incorporado el original del certificado. Vamos a hablar sobre una visión del certificado sucesorio europeo desde la universalidad. El certificado sucesorio europeo se expide por notario competente, distancia de persona interesada. La autoridad no actúa de oficio. Nos planteamos en este contexto porque una persona interesada en una sucesión con carácter transfronterizo como heredero, legatario, ejecutor, albacea o administrador de la herencia puede tener intereses en contar con un certificado sucesorio europeo o en otros términos. Entonces nos planteamos qué ventajas proporciona un ciudadano instar un certificado ante autoridad competente y cómo podemos potenciar el objetivo que con el certificado persigue el reglamento y si el texto propuesto facilita su consecución. Debemos tener presente que el certificado es un instrumento al servicio de uno de los objetivos del reglamento europeo, que es el de mitigar hasta eliminar los obstáculos con los que se encuentran las personas que quieren ejercer sus derechos como interesados en una sucesión con carácter transfronterizo, pues actualmente son tan variados los medios de probar y acreditar la cualidad de interesados en una sucesión de los distintos estados, tales como inventarios, certificados de herederos de distintos contenidos y alcance, documentos judiciales de adjudicación de bienes. Entonces debemos tener presente que para ello se debe anexar una copia de los mismos, los nombramientos de la albacea, los ejecutores o administradores por autoridad pública, en donde las actas de notoriedad de diverso valor que originan con frecuencia problemas de reconocimiento de documentos en el estado de recepción, entendiéndose por aquel en el que el interesado quiere hacer valer su cualidad, derechos o facultades y que es de distinto del estado emisor de los documentos. Vamos a tratar un ejemplo. En este caso vamos a tomar el notariado español. En este, uno realiza actuaciones que participan en la naturaleza de la función jurisdiccional, tal como está definida en el reglamento del artículo 3.2. En este ámbito, la tramitación de las actas de notoriedad de declaración de herederos, la DGRN, en su resolución 11 de marzo de 2003, nos explica que las actas notariales de declaración de herederos
ambitestato constituyen un documento singular que, por mandato legal, participa de la misma naturaleza de jurisdicción voluntaria que gozaba el pronunciamiento judicial sustituto, a consecuencia de los efectos, en donde los documentos judiciales en relación sucesoria, el pronunciamiento judicial sustituido nos traerá una consecuencia. Los efectos de este documento notarial son los mismos que en su momento tuvieron los documentos judiciales en relación al título sucesorio ambitestato. Entonces vamos a hablar sobre la competencia internacional notarial. En su artículo 2, la competencia en materia de sucesiones en los Estados miembros del presente reglamento no afectará la competencia de ellos mismos entre sus autoridades. Entonces vamos a tratar este tema en materia de sucesiones. En su artículo 4 nos refiere que los Estados miembros en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento tendrán competencia para resolver sobre la totalidad de la sucesión. En su artículo 5 nos habla sobre la elección del foro en su párrafo 1, que la sucesión con arreglo en el artículo 22 sea la ley de un Estado miembro. Las partes interesadas podrán acordar que un tribunal o los tribunales podrán decidir cuál será el tribunal competente para aquella resolución. En el derecho comparado europeo, tenemos en España que en el derecho sucesorio se llama legítima aquella porción de bienes que el testador no puede disponer libremente por estar reservado por la ley a determinados herederos, llamados estos legitimarios o forzosos, lo que constituyó que todo legitimario es heredero, mas no todo heredero es legitimario. Son llamados herederos forzosos, en primer lugar, los hijos y descendientes respecto a sus padres. En segundo lugar, a falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. Y en tercer lugar, el viudo o la viuda según lo determine la ley. En cuanto a Portugal, las leyes portuguesas en cuanto a la herencia incluyen leyes sobre el impuesto de sucesiones. Dispone la legislación portuguesa que una porción está reservada para los herederos legítimos, siendo estos el cónyuge, hijos y descendientes adoptados. En Francia se regulan las figuras de legitimarios y reservatorios. En cuanto al derecho de sucesión se refiere, los legitimarios son los descendientes y el cónyuge sobreviviente. Los ascendientes en el 2006 dejaron de ser legitimarios. Los reservatorios son derechos a manera de reserva para los ascendientes y hermanos en caso de necesitarlos. Algo importante de señalar es que el cónyuge sobreviviente tiene el derecho a usufructo sobre el alojamiento familiar en la sucesión. Por su parte, Italia, en la legislación sobre la sucesión, se basa en el principio de la unidad de la herencia, es decir, que a diferencia entre los bienes inmobiliarios y los muebles, en cuanto a los bienes muebles, va a regir el domicilio de ley de cuyus, y a los inmobiliarios rige la ley del lugar donde estén ubicados. Se regula también el impuesto sobre las sucesiones. Efectos del certificado sucesorio europeo. El artículo 42 del reglamento estipula los efectos del certificado. Primero, el certificado sucesorio europeo será reconocido de pleno derecho en todos los Estados miembros como prueba de la calidad de heredero. Segundo, durante su vigencia, el certificado gozará de la presunción de veracidad, o sea, que el heredero o la persona designada en el certificado es titular de los derechos ahí mencionados. Tercero, el certificado sucesorio va a constar como título válido para la transcripción o la inscripción de lo que se va a adquirir en la sucesión. Cuarto, el certificado sucesorio tiene un efecto liberatorio, que significa que cualquier persona que pague o entregue bienes al titular de un certificado para realizar tales actos, pues queda liberado. Podríamos resumir la eficacia del certificado en tres aspectos. Primero, constituye un medio probatorio para la sucesión hereditaria. Segundo, proporciona protección jurídica a quienes realicen actos relacionados con bienes de la herencia. Tercero, es título inscribible en los registros públicos. Orden público internacional y reenvío. El derecho internacional privado se constituye por el conjunto de reglas jurídicas aplicables a la solución jurídica entre dos o más sistemas jurídicos con ocasión de uno o varios conflictos derivados de la internacionalidad de sus respectivas situaciones. Dicha internacionalidad se sustenta en la relación jurídica controvertida. Están presentes uno o varios elementos extranjeros relevantes que pueden ser la persona, el objeto,
la cosa, el acto mismo, aunque también pueden consolidar las normas de un Estado independiente. Es a esto que podemos denominar como orden público internacional. Por su lado, el reenvío puede comprenderse como el mecanismo jurídico cuya existencia está cimentada en una comprensión de que la remisión que efectúa la norma de conflicto del foro a un derecho extranjero es una remisión integral, entendiendo por tal no una mera remisión material a sus normas sustantivas, sino a la totalidad del ordenamiento jurídico extranjero, incluyendo las normas de conflicto del mismo. La consecuente consulta de las normas de conflicto del ordenamiento extranjero puede dar lugar a tres situaciones: que dichas normas consideren aplicables las normas materiales de ese mismo ordenamiento jurídico, que consideren aplicable el ordenamiento jurídico del foro, situación que se denomina reenvío de primer grado, o finalmente, que consideren aplicable un tercer ordenamiento jurídico, que sería el reenvío de segundo grado. El artículo 34 establece que 1. La aplicación de la ley de un tercer Estado designada por el presente reglamento se entenderá como la aplicación de las normas jurídicas vigentes en ese Estado, incluidas las disposiciones de derecho internacional privado, en la medida en que dichas disposiciones prevean un reenvío a la ley de un Estado miembro o b. la ley de un tercer Estado que aplicaría su propia ley. 2. En ningún caso se aplicará el reenvío respecto a las leyes a que se refieren los artículos 21, apartado 2, 22, 27, 28, letra B. Conclusiones. El reglamento que implementa el certificado sucesorio europeo busca brindar una protección jurídica a quienes realizan actos respecto a los bienes sujetos a la herencia, es decir, se da la transmisión a los herederos de los derechos, bienes y obligaciones integradas en la herencia. Y durante su periodo de validez, el certificado gozará en todos los Estados miembros de la presunción de veracidad. Se estima que alrededor de 12,3 millones de europeos viven en un país de la Unión Europea que no es el sur, y hay cerca de 450.000 sucesiones internacionales cada año, cuyo valor se estima en más de 120.000 millones de euros. Actualmente, las diferentes normas en materia de competencia y legislación aplicable de los 27 Estados miembros de la Unión Europea suponen quebraderos de cabeza para las familias en duelo. Ha manifestado la Comisaría de Justicia de la Unión Europea y vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, el apoyo que el Consejo da hoy a las nuevas normas de la Unión Europea aportará seguridad jurídica a miles de familias que hacen frente a la sucesión internacional. Países como Irlanda, Dinamarca y el Reino Unido no aplican el reglamento 650 de 2012 debido a las deficiencias que presentan en cuanto a la escritura de adjudicación de la herencia, indefinición del domicilio del causante e inclusive en cuanto a la falta de la designación de un ejecutor. Estas no son las únicas deficiencias, sin embargo, son las más destacables en cuanto a la aplicación de este nuevo sistema.